Hoy hablaremos de un hombre que fue secuestrado por un ovni en Alemania, después de lo cual se convirtió en un artista talentoso. Este caso de abducción extraterrestre poco conocido tuvo lugar en Alemania, y se considera extraño incluso para los estándares ovni. La historia ha recibido publicidad solo en los últimos años gracias al ufólogo polaco Marcin Mizera. Una mañana de agosto de 1981, un hombre de 55 años, nativo de Polonia, que vivía en la ciudad alemana de Reda, fue a dar un paseo en bicicleta por los pintorescos alrededores como de costumbre. Al hombre le gustaban mucho esos viajes sin prisas en la naturaleza, y ese día decidió dar un paseo por la orilla del lago Lintel. Hacía un buen tiempo, era fresco y soleado, por lo que en algún momento se bajó de la bicicleta y decidió caminar. Cuando se sentó en la playa y comenzó a admirar la vista, algo llamó su atención. Cerca de ahí había un cobertizo y un hombre se movía cerca de este cobertizo. Parecía como si estuviera sacando algo del cobertizo y colocándolo en la orilla. El testigo pensó que era solo un pescador local que estaba colocando su equipo de pesca. Pero luego un grupo completo de otras personas se acercó al pescador. Estas personas estaban vestidas con trajes completamente negros, que brillaban intensamente al sol. Y luego todos miraron hacia arriba, un enorme objeto en forma de disco volador que flotaba sobre el lago a unos 15 metros. El objeto tenía unos 30 metros de diámetro y 10 metros de alto. Y se movía lentamente hacia un grupo de personas vestidas de negro. El testigo ocular en ese momento aún no entendía qué era exactamente lo que había presenciado. Pero cuando vio a una mujer con un perro paseando casualmente por el cobertizo, se le ocurrió que el disco volador podría ser algún tipo de medio de transporte innovador que se utilizaba para entretener a los residentes locales, o más bien para pasear por el lago. Por lo tanto, el polaco decidió ver mejor a este objeto volador y se acercó a un grupo de personas vestidas de negro. En ese momento, la nave había volado muy cerca de ellos y ahora estaba claro que tenía una puerta en su costado, un agujero ovalado abierto. El hombre se acercó y tenía la intención de preguntar a cualquiera cuánto costaba el boleto por ese transporte, cuando de repente notó que uno de los hombres de negro que se había alejado del grupo estaba examinando su bicicleta con gran curiosidad, la cual había apoyado contra un árbol. Solo en ese momento el testigo se dio cuenta de que estas personas de negro no son personas en absoluto, sino que solo parecen personas y que sus figuras son totalmente translúcidas. Lamentablemente incluso en ese momento todavía no entendía a qué se enfrentaba, y por lo tanto la extraña aeronave aún lo atraía fuertemente, y en ese momento el disco volador se acercó a la orilla y se hundió en el suelo, por lo que nuestro testigo ocular entró en el objeto sin cualquier problema a través de lo mencionado anteriormente, por encima de un orificio ovalado. Una vez dentro se encontró con una habitación espaciosa, casi transparente, es decir, se podría ver a través de sus paredes. Veía el paisaje que rodeaba el lago. Entonces uno de esos humanoides translúcidos se acercó al hombre y lo llevó al otro extremo de la habitación. Él lo obedeció resignado e incapaz de pensar siquiera en la resistencia. Estaba sentado en un banco invisible y otro hombre estaba sentado a su lado. Era el mismo pescador al que había visto por primera vez junto al cobertizo, solo que ahora ese hombre estaba casi desnudo y estaba siendo examinado por uno de los humanoides. Cuando estaba sentado en la nave y le quitaron su bolsa de viaje, el polaco olió un olor fuerte y muy desagradable, similar al olor de la goma quemada, que fue haciéndose más fuerte hasta marearse. Sin embargo, a pesar del empañamiento general de la conciencia, todavía estaba consciente de lo que estaba sucediendo a su alrededor y vio cosas muy aterradoras. El testigo comentó: «Cuando me moví me sentí tan liviano, como si mis kilogramos no estuvieran allí, y vi ahí una cabeza cortada sin el ojo izquierdo y la mitad de su cuerpo que también estaba cortado. Había unas cadenas en las mandíbulas de la vaca. También vi ahí zapatos y anteojos de niños. Me pusieron una especie de mesa. Sentí mucha ligereza, como si hubiera perdido algunos órganos internos. El interior de esa habitación en el objeto brillaba con un resplandor rosado púrpura. Luego lo llevaron a una habitación brumosa color gris azulado, con una gran cantidad de humanoides.
que le quitaron la ropa y lo obligaron a acostarse sobre la mesa. Lo examinaron, lo volvieron a vestir y le devolvieron su bolso. También le dieron una especie de cinturón que parecía transformarse en diferentes formas, y tenía extraños símbolos en su superficie. Cuando el polaco dejó caer este cinturón, este flotó sobre el suelo y luego volvió a su mano. También siempre volvió a su forma original, sin importar cómo se había doblado. Y entonces el hombre sintió que esta nave se movía. Pude ver muchas luces, vi en el techo o en el piso transparente una gran ciudad con torres iluminadas. Las miré desde diferentes posiciones, desde lejos cuando era noche, y todo alrededor se parecía mucho a una ciudad muy iluminada. Entonces en su mano de repente se materializó una pequeña pelota transparente del tamaño de una pelota de tenis, que se tornaba en diferentes colores del arco iris. Cuando brillaba, el hombre podía ver los huesos de su brazo, como si la pelota tuviera rayos X. Esto lo asustó tanto que quiso tirar la pelota, pero se encontró con que no podía hacerlo, porque cada vez que lanzaba la pelota, ésta regresaba a su mano, como que si fuera un boomerang. Esta bola parecía ingrávida, y cuando miró dentro, vio varias cosas extrañas dentro de ella. La bola emitía una imagen desde el interior, algo así como un espectáculo tridimensional. En el interior había una especie de caos a partir de una multitud de manchas multicolores, separadas por líneas, y de ellas surgían algunas imágenes. En él en particular apareció una torre de una ciudad en la que vivía, luego el ayuntamiento y una torre junto a su antigua casa. Luego se mostraron otros elementos similares, torres de iglesias, campos de juego, estacionamientos, etc. Cuando el testigo quiso girar la pelota en sus manos, ésta se convirtió en un enorme círculo de vidrio de 7 a 10 metros de ancho, que inmediatamente se hizo más pequeño y se convirtió en su pelota original. El testigo dijo: ¿qué demonios está pasando aquí? Todo esto es tan extraño y surrealista, y es difícil decir cuál fue el propósito de tales objetos y demostraciones de sus habilidades. Y durante todo esto, uno de los humanoides se paró junto al hombre y lo observó de cerca, sin cambiar su expresión facial. Sonreí estúpidamente porque era extraño, genial y divertido al mismo tiempo. Nunca había visto algo así antes. El humanoide me miró como un rey ve a un bufón. De todos modos, de repente me encontré en un montón de basura. Sí, después de eso, el testigo ocular se encontró repentinamente en el suelo, donde se encontraba el vertedero. Este lugar estaba a unos 5 kilómetros del lago Lintel. Sintió un fuerte dolor de cabeza y el reloj de su muñeca estaba roto. Tenía la piel enrojecida, como si hubiera recibido una quemadura del sol. Y también notó que tanto la pelota como el cinturón que le entregaron en la nave habían desaparecido. Mirando a su alrededor, vio que su bicicleta no estaba por ningún lado, y tuvo que caminar hasta casa. Al llegar sintió un repentino agotamiento y se quedó profundamente dormido. A partir de ese día, el hombre afirma que de repente desarrolló un increíble deseo y talento por la pintura, y posteriormente se convirtió en un artista conocido y famoso en el área. Desafortunadamente no se ha revelado el nombre de esta persona, ni quién es ese artista tan talentoso.